Recording in progress. Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Unitarias 1, nuevamente en línea para una nueva clase de la asignatura. Bien, hoy vamos a ver fluidos compresibles. La mayoría de los gases, nosotros sabemos que son fluidos compresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que al variar la presión varía el volumen de un gas, ¿no es cierto? Entonces, estos fluidos cuyo volumen varía al variar la presión, se los denomina fluidos compresibles. ¿Y por qué? Porque se pueden comprimir a mayor presión, ocupan menor volumen. Entonces hoy vamos a ver flujo compresible. Cuando nos referimos a flujo compresible estamos hablando de los gases. ¿Está bien? Los gases son fluidos compresibles. Los gases cambian su densidad al variar la presión. ¿Está bien? Entonces, no solamente es con la temperatura, sino también con la presión. Y nosotros, en mecánica de fluidos, la fuerza motriz para el movimiento de un fluido es la diferencia de presión, ¿no es cierto? Si existe diferencia de presión entre estos dos puntos, en un sistema de tuberías existe el flujo de un fluido. Por tanto, las presiones entre el punto 1 y el punto 2 no son las mismas. Al cambiar la presión, entonces cambia la densidad del gas. ¿Está bien? Bien, vamos a ver inicialmente flujo isotérmico y posteriormente vamos a ver flujo adiabático. Bien, vamos a ver el flujo de fluidos compresibles a través de tuberías. Bien, para el transporte de fluidos, en este caso gases, fluidos compresibles, se emplean tuberías. Nosotros ya vimos diámetro interno, rugosidad, punto 1 a la entrada y punto 2 a la salida. Y también vimos esta ecuación que es la ecuación de balance de energía mecánica para fluidos no compresibles. Pero esta ecuación que nosotros vimos hasta la clase anterior, lo vamos a expresar en forma diferencial para deducir las ecuaciones para fluidos compresibles, ¿está bien? Para gases. Entonces aquí tengo diferencial de presión, diferencial de altura, diferencial de la velocidad al cuadrado y el diferencial de la longitud del tubo. Entonces expresamos en forma diferencial la ecuación de balance de energía mecánica. ¿Está bien? Vamos a considerar que la tubería no cambia de diámetro. La tubería tiene un diámetro constante, por un lado. Y si tiene un diámetro constante, el área de la tubería es constante. Pi cuartos por diámetro al cuadrado, el área normal al flujo es constante. ¿Está bien? Bien. Entonces, tengo la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, para deducir las ecuaciones para flujo compresible. Bien, tengo aquí la relación, ¿no es cierto? Tenía velocidad al cuadrado, derivo la velocidad al cuadrado, tengo esta relación. Simplifico, 2 con 2 se simplifica, ¿no es cierto? Se simplifica y tengo solamente velocidad por diferencial de velocidad. ¿Está bien?
Bien, entonces tengo esta relación. No nos olvidemos que gamma es el peso específico. Esta es densidad por la gravedad, ¿no es cierto? Peso específico del fluido. ¿Bien? Bien, vamos a expresar esta ecuación en función de la velocidad másica del gas. La velocidad másica del gas tiene unidades kilogramos sobre metro cuadrado segundo, masa por unidad de área y unidad de tiempo. Pero ¿a qué es igual la velocidad másica? La velocidad másica vimos que es igual a la velocidad por la densidad, ¿no es cierto? Velocidad por densidad. Si nosotros despejamos la velocidad, tenemos, ¿no es cierto?, velocidad másica sobre la densidad. Velocidad másica sobre la densidad. Pero 1 sobre la densidad es volumen específico. Entonces, en lugar de dividir la velocidad másica sobre la densidad, 1 sobre la densidad lo voy a expresar en función del volumen específico. Entonces, no es el volumen específico, metros cúbicos por kilogramo, volumen específico del gas. Entonces, la velocidad del gas en la tubería es igual a la velocidad másica multiplicado por el volumen específico del gas. ¿Está bien? Entonces, voy a reemplazar en esta ecuación diferencial la velocidad por su equivalente, ¿está bien? Que es igual velocidad másica por volumen específico. Entonces reemplazo, ¿no es cierto?, esta velocidad por su equivalente, además el peso específico por su equivalente densidad por la gravedad. ¿Está bien? Pero también aquí tengo diferencial de la velocidad media del gas. Entonces, la velocidad media del gas es igual velocidad másica del gas por el volumen específico. Entonces, aquí tengo un diferencial. Bien, la velocidad másica del gas es constante para un conducto cuyo diámetro no cambia. Entonces, si el conducto no cambia su diámetro, la velocidad másica del gas es constante. Entonces, la velocidad másica puede salir, ¿no es cierto?, porque es una constante y tendría solamente diferencial de volumen específico. Aquí en la pérdida de energía por fricción lo mismo, reemplazo la velocidad por su equivalente, velocidad másica al cuadrado y volumen específico al cuadrado. Entonces, expreso toda la ecuación en función de la velocidad másica y el volumen específico. No nos olvidemos que la velocidad másica es constante, ¿está bien? Si la tubería no cambia de diámetro. Bien, pero el volumen específico cambia. ¿Y por qué? Porque en el punto 1 tengo mayor presión. Debido a la pérdida de energía por fricción en el punto 2, la presión es menor. Por tanto, el volumen específico en el punto 1 no es igual al volumen específico en el punto 2, debido a que las presiones en el punto 1 y el punto 2 no son iguales. ¿Está bien? Bien, entonces realizo simplificaciones. Voy a multiplicar ambos miembros por la gravedad. Al multiplicar ya no tengo la gravedad en el denominador, ¿no es cierto? Entonces ya se simplifica un tanto más la ecuación. Tengo esta relación e integro. Voy a integrar la primera integral, la segunda, ¿no es cierto? Como la velocidad másica al cuadrado es constante, esto sale fuera del signo de integración y tengo esta relación. Y aquí integro la longitud. Muy bien, este primer término que lo anoto en rojo, esto tiene que ver con el tipo de flujo compresible, si es isotérmico, adiabático o politrópico. Entonces no lo puedo integrar inmediatamente, el primer término, pero sí el segundo término. ¿No es cierto? El segundo término es un logaritmo volumen específico en el punto 2 sobre el logaritmo del volumen específico en el punto 1. ¿No es cierto? Entonces tengo integral. Y la pérdida de energía por fricción cambia entre la longitud 0 y la longitud L. ¿No es cierto? Esto no es muy complicado integrar.
Bien, esta sería la ecuación general de flujo compresible. ¿Qué quiere decir? A partir de esta ecuación se deducen todas las ecuaciones para flujo de fluidos compresibles. ¿Está bien? A partir de esta es la ecuación general. Aquí no tengo si el flujo es isotérmico, adiabático, politrópico, no dice nada. Esta es la ecuación general. A partir de esta ecuación vamos a ver para flujo de fluidos compresibles isotérmico. ¿Está bien? Entonces lo que nos resta, si ustedes se fijan, es integrar solamente este término. ¿Está bien? Bien, vamos a realizar eso. Flujo isotérmico de un gas ideal. Aquí tenemos la ecuación. Presión, volumen, número de moles, constante universal de los gases y la temperatura en grados absolutos. Esta ecuación conocida por ustedes, ¿cierto? N es el número de moles del gas ideal. A partir de esta relación, puedo hallar la densidad. La densidad será igual a la presión por el peso molecular del gas sobre la constante universal de los gases y la temperatura en grados absolutos o en grados Kelvin, si ustedes quieren. ¿Está bien? La inversa de la densidad es el volumen específico. Invierto esta relación, como ustedes ven, solamente la misma ecuación invertida. Y es el volumen específico. Constante universal, temperatura, grados absolutos, presión y peso molecular del gas. Si es aire, 29, ¿no es cierto? El peso molecular del aire. ¿Está bien? Bien, de esta última relación voy a pasar a multiplicar la presión. Entonces, presión por volumen específico. Aquí es igual a la constante universal de los gases por la temperatura en grados absolutos sobre el peso molecular. Durante el flujo del fluido, ¿no es cierto? El peso molecular no cambia, ¿no? No hay reacción química. El peso molecular es constante, la constante universal de los gases es constante y la temperatura en un flujo isotérmico también es constante. ¿No es cierto? Entonces, si la temperatura es constante, puede decir temperatura 1, temperatura 2 y temperatura T en cualquier punto. Pero como estas temperaturas son constantes, T1, T2 y T3 son iguales, pues no, porque esto es isotérmico. Al ser las temperaturas iguales, los segundos términos de estas ecuaciones son iguales entre sí. Si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y esto es igual a la temperatura T por flujo isotérmico, entonces estos términos del segundo miembro son iguales entre sí. Por tanto, si son iguales entre sí, los primeros términos de esa relación son también iguales entre sí. Entonces estoy demostrando que para un flujo isotérmico, la presión en el punto 1 por el volumen específico en el mismo punto 1 es igual a la presión 2 por el volumen específico en el punto 2, y esto es igual a la presión en cualquier punto de la tubería por el volumen específico. Entonces, para flujo isotérmico se cumple eso, presión por volumen específico constante. ¿Está bien? Entonces, presión por volumen específico constante. Esto solo es para flujo isotérmico. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en base a esto, puedo indicar lo siguiente. Si la presión por el volumen específico es constante, puedo despejar el volumen específico. ¿Está bien? Como normalmente a la entrada se conoce la presión, la temperatura y el volumen, presión 1, volumen específico 1 sobre la presión. Entonces, en la ecuación general tenía un término sin integrar, esta. Entonces voy a reemplazar este volumen específico en esta ecuación, que sería esta. ¿No es cierto? Reemplazo, realizo operaciones, ¿no es cierto? Estoy realizando operaciones e integro. Al integrar tengo que este término, ¿no es cierto?, para flujo isotérmico es igual a la presión a la salida al cuadrado menos presión a la entrada al cuadrado sobre 2 veces presión por volumen específico. Entonces ya logré integrar este término para flujo isotérmico.
Esta relación integrada es solo para flujo isotérmico. Luego reemplazo en la ecuación general, que es esta, ¿no es cierto? La ecuación general, este término ya lo tengo integrado para flujo isotérmico. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación este término para flujo isotérmico. ¿Está bien? Al reemplazar tengo esta relación. Ya logré reemplazar, ¿no es cierto? Y tengo esta relación. Realizo operaciones, arreglo un poco, ¿no es cierto? Operaciones porque puedo expresar el volumen, la relación de volúmenes específicos en relación de presiones. Claro que sí. Puedo igualar este término con este término. Como son iguales, entonces volumen específico 2 sobre volumen específico 1 es igual a la presión 1 sobre presión 2. Y justamente es esto, presión 1 sobre presión 2. Reemplazo este cociente. ¿A partir de dónde? A partir de al igualar estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Voy a despejar volumen 2 sobre volumen 1 y eso estará en función de las presiones. Volumen 2 sobre volumen 1 más bien, y esto será igual a la presión 1 sobre la presión 2. Entonces, tengo la ecuación, ¿no es cierto?, para flujo isotérmico de un gas ideal. Pero no nos olvidemos que presión 1, volumen específico 1, era igual. Aquí lo tiene, presión 1, volumen específico, R por T1 sobre M. Puedo reemplazar este producto por su equivalente. ¿No es cierto? Aquí hago RT, aquí debía medir el peso molecular a dividir, pero lo pasé a multiplicar. Ahora, ¿y por qué no anota T1? Porque no es necesario, porque la temperatura es constante, ¿no es cierto? Entonces aquí es solamente la temperatura. Entonces tengo aquí expresado en función del peso molecular, de la temperatura y la constante de los gases. O aquí en función de la presión y el volumen específico. Esta relación está dada en unidades del sistema internacional. Entonces, R en el sistema internacional, la constante universal de los gases, ¿no es cierto?, es 8.314.34 pascales por metro cúbico, kilomol, grado Kelvin. El valor de R. Esto está en el sistema internacional. Y en el sistema internacional de unidades, R tiene este valor. Lo único que hay que tener cuidado es utilizar correctamente el valor de la constante universal de los gases. En este caso, las presiones están en pascales por si acaso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esta es la ecuación más importante de flujo compresible, flujo isotérmico de un gas ideal. A partir de esta relación, por decir, me dan las presiones, presión 1, presión 2 son datos, entrada y salida, o salida y entrada, me dicen, calcúlese la velocidad máxima. Entonces de esta ecuación debo hallar la velocidad máxima. ¿Está bien? Perfecto, puedo ver. Tengo la velocidad máxima y solamente la presión 1, velocidad máxima y presión 1. Me dicen, calcúlese la presión a la salida. Entonces de esta ecuación debo despejar la presión 2. Bien, en una tubería para flujo isotérmico, si la presión en el punto 2 y la presión en el punto 1 son iguales, la velocidad máxima es 0. Si la presión en el punto 1 y en el punto 2 son iguales, la velocidad máxima es 0. O también, si conocido la presión 1 a la entrada, la presión 2 es igual a 0, la velocidad máxima también es 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que entre estos dos extremos debe existir una velocidad máxima de flujo. Para presión 0, presión 2, 0 y presión 2 igual a la presión 1. Entre esos dos, entre ese rango debe existir una velocidad máxima del gas. Entonces, para hallar la velocidad máxima del gas, velocidad máxima del gas, debo derivar la velocidad máxima en función de la presión 2.
presión de salida, considerando la presión 1 constante y conocido P1, e igualar esa derivada a 0 para hallar un máximo. ¿Está bien? El valor de la presión correspondiente al flujo másico máximo lo vamos a indicar por P mayúscula sub C. Esto es la presión correspondiente al flujo másico máximo, P sub C. ¿Está bien? Al derivar esta ecuación tengo esta relación. ¿Sí? Tengo esta relación. Pero dijimos que la derivada de la velocidad máxima con respecto a la presión 2 es 0 para hallar un máximo. Entonces, igualo a 0 este término, todo este término se hace 0 y tengo solamente el primer y el tercer término. A partir de esa relación se despeja la velocidad másica máxima. Esta es la velocidad másica máxima del gas. ¿Está bien? Entonces tengo presión correspondiente al flujo másico máximo, raíz cuadrada de la presión a la entrada, sobre el volumen específico del gas a la entrada. Entonces esto me da los kilogramos de gas por metro cuadrado hora o metro cuadrado segundo. Pero eso es la velocidad máxima del gas. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se halla. Ahora, ¿y cómo hallo la presión? Porque aquí la velocidad máxima está en función de la presión. ¿Y cómo hallo la presión? La presión se halla de la ecuación anterior, por decir, de esta ecuación. En esta ecuación voy a reemplazar la velocidad máxima. ¿Está bien? Aquí tengo velocidad, y voy a despejar la presión 2. Y esa sería la presión máxima. Entonces lo que hago aquí es justamente eso, ¿cierto? Tengo la relación y voy a reemplazar este término, ¿ya? Este término al cuadrado. Entonces al reemplazar al elevar al cuadrado, esto ya no tiene... No, el signo de la raíz cuadrada desaparece. Entonces realizo operaciones, ¿no es cierto? Y tengo esta ecuación. Esta ecuación es útil, ¿para qué? Para hallar el valor de P sub C. ¿Y qué es P sub C? Es el valor de la presión correspondiente al flujo másico máximo. Entonces esto me permite hallar la presión correspondiente al flujo máximo. Entonces tengo la presión 1, ¿no es cierto? Tengo la longitud del diámetro interno, el factor de fricción, ¿no es cierto? Y de esta ecuación debo despejar la presión de esta ecuación. ¿Está bien? Como ustedes ven, está dentro de un logaritmo, seguramente vamos a aplicar métodos numéricos para despejar el P sub C. ¿Ya? La mayoría de las calculadoras lleva un solve, ¿no? Entonces seguramente con eso despejamos. Ya tengo de esta ecuación la presión correspondiente al flujo másico máximo. Entonces ya tengo la presión, ¿no es cierto? Reemplazo en esta ecuación los datos y tengo la velocidad másica máxima. ¿Está bien? Entonces, estas son las relaciones que se aplican para flujo compresible. Estas ecuaciones son válidas solo para flujo compresible isotérmico. ¿Está bien? Para flujo compresible isotérmico. Bien, aquí vamos a concluir la clase de hoy y nuevamente indicarles que el próximo día, lunes 14 de junio, lunes 14 de junio tenemos el primer parcial de unitarias 1. El primer parcial incluye hasta bombas centrífugas. ¿Está bien? Este es el capítulo de bombas centrífugas. El examen estará a disposición en la plataforma virtual de la UAGRM el día lunes 14
de 8 a 9 de la mañana. Entonces, mis apreciados estudiantes, el día lunes, no se olviden, ¿cierto?, rendir su primer examen. Las preguntas son 3 preguntas teóricas. Ustedes abren las 3 preguntas teóricas, tienen un tiempo de 10 minutos para responder el examen. Si por alguna razón el día lunes, como hoy la plataforma no está en el aire, entonces el examen se suspende automáticamente para el día miércoles a la misma hora. ¿Está bien? Perfecto. Si tienen alguna pregunta. Ingeniero, ¿no nos vamos a conectar entonces por Zoom el lunes? No, el lunes ya no es por Zoom, es directo en la plataforma. Yo quisiera que ustedes ingresaran a la plataforma, ¿no? Y ahí puedan ver el examen. Todavía, ahí está el examen, pero todavía no lo pueden abrir. Ya, eso lo van a poder abrir recién el día lunes, pero ya están las preguntas del examen. Entonces quiero aclarar, el día lunes no es por el Zoom el examen. El examen es mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Recomiendo que mejor puedan dar su examen mediante una computadora, porque del celular, a veces como es pequeñito el celular, apretan una tecla equivocada y luego ya mandaron la respuesta y luego me llaman por teléfono que apreté una tecla equivocada, no sé cuánto, y ya es difícil arreglar. Entonces, en una computadora es más difícil equivocarse, porque las teclas, el teclado, todo es mucho más amplio. Entonces, recomendación. Y otra recomendación sería que no entren al final. Cuando ya está faltando 15 minutos, no les va a dar el tiempo. Entren al inicio, ¿está bien? Y por ahí alguna razón su internet se cuelga, alguna cosa, entonces van a tener tiempo para reingresar nuevamente. Pero si ustedes ingresan, por decir, a las 9 menos cuarto, probablemente ya no les dé el tiempo si tienen alguna dificultad. Entonces hay que ser precavidos. ¿Alguna otra pregunta más? Buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿el examen va a ser para subir archivos, PDF o fotos? ¿Cómo? No le he escuchado la última parte. En el examen tenemos que subir fotos o PDF. No, el examen es preguntas multirespuesta o preguntas falso o verdadero. Es así el examen. O sea, directo a plataforma nomás, ¿no? En la plataforma, ya están las respuestas. Ustedes tienen que elegir. Por decir algo, dice el valor de la aceleración de la gravedad es 15 metros por segundo, 10 metros por segundo, 9.81 metros por segundo. Ustedes tendrán que elegir de esos 3 cuál es el valor correcto. Más o menos así. Ya. Perfecto, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien, entonces concluimos aquí la clase de hoy. Cuídense y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias. Ingeniero. Hasta luego. Cuídense.